Orientaciones para desarrollar la sesión 3. Bienvenidos a Académico, un canal apasionado del tema educativo. Suscríbete. El propósito de la sesión 3 es que los docentes esbocen algunas posibilidades de uso de los libros de texto gratuito, que contribuyan al enriquecimiento del programa analítico y al diseño de la planeación didáctica y de la evaluación formativa para el ciclo escolar 2023-2024. En el taller intensivo de formación continua para docentes que se realizó el pasado mes de julio, se integró el programa analítico de la escuela y se avanzó en el diseño de una planeación didáctica individual. Se sugiere retomar estos documentos para realizar las actividades que se proponen. Se recuerda que el programa analítico debe contar, por lo menos, con los elementos mínimos: diagnóstico de su grupo, de los saberes de la comunidad y contextualización de contenidos a partir del programa sintético en función de su experiencia docente, incorporación de problemáticas, temas y asuntos comunitarios locales y regionales pertinentes, consideración de uno o más ejes articuladores en la programación de los contenidos, distribución y secuenciación de los contenidos a lo largo del ciclo escolar, temporalidad, orientaciones didácticas generales, sin desarrollar la planeación didáctica, sugerencias de evaluación formativa a partir de sus saberes y experiencia docente. Como actividad, se sugiere a los docentes que revisen los 3 libros de los escenarios de aula, escolares y comunitarios, que están organizados por campos formativos y elijan, en el ejercicio de su autonomía profesional, aquellos que consideren más pertinentes de acuerdo con el programa analítico que elaboraron. Realicen los ajustes necesarios, tanto a los proyectos como al programa analítico de la escuela, con base en su contexto, el diagnóstico de los estudiantes y su experiencia, como parte del proceso de codiseño que concluirá con la planeación didáctica. Por ejemplo, de la planeación didáctica que elaboraron en el taller intensivo de fin de ciclo escolar 2022 a 2023, retomarán uno o varios contenidos y sus procesos de desarrollo de aprendizaje del grado en el que van a trabajar, identificarán el campo formativo al que pertenecen y revisarán los proyectos que se proponen para ese campo. En los 3 libros, seleccionarán aquel o aquellos proyectos que son pertinentes para trabajar ese o esos contenidos y sus PDA. Esta vinculación permitirá avanzar en su planeación didáctica, ya que en ella incluirá el o los contenidos y sus PDA, el uso de los libros de texto, la metodología y la evaluación formativa. Posteriormente prepararán una presentación del análisis realizado que incluya cómo los ejes articuladores se expresan en la narrativa de los proyectos seleccionados, cómo se vinculan el o los contenidos y sus PDA con los proyectos seleccionados, la metodología que se propone en los proyectos seleccionados y la evaluación formativa que se puede derivar de estos. Establecer esas vinculaciones entre el programa analítico, la planeación didáctica y los libros de texto. Se ubica en el proceso de codiseño donde se consideró en un primer momento la lectura de la realidad y la contextualización para construir el programa analítico. Se sugiere revisar el cuadro que aparece en Un libro sin recetas para la maestra y el maestro, de la fase 4, páginas 36 y 37. Revisarán Un libro sin recetas para la maestra y el maestro, de la fase 3, especialmente los apartados, el diseño creativo, páginas 45 al 49 y sobre la evaluación formativa y la calificación en la página 44. Recuperarán los elementos que consideren aportan al desarrollo de la planeación didáctica. Una vez realizado lo anterior y organizados por grado, elaborarán una propuesta de planeación didáctica mensual o reformularán la que realizaron en el taller intensivo de fin de ciclo escolar 2022-2023, que considere el o los contenidos y sus PDA seleccionados, los proyectos de los libros de texto que se identificaron, la organización de las actividades de aprendizaje, las posibilidades de uso de los libros, múltiples lenguajes, nuestros saberes y, en su caso, cartografía de México y el mundo, los ejes articuladores que se incluirán, la metodología didáctica sugerida y la evaluación formativa. Los insumos para esta sesión son Plan de Estudio para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria 2022, Programas de Estudio para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, Programas sintéticos de las fases 3, 4 y 5, Libros de texto gratuitos de educación primaria, fases 3, 4 y 5, Programa analítico de la escuela y ejercicio de planeación didáctica elaborada en el taller intensivo de formación continua para docentes de fin de ciclo escolar 2022 a 2023. Es todo lo que ocurrirá en la tercera sesión. Los invitamos a ver el siguiente video, donde compartiremos contigo lo que ocurrirá en la cuarta sesión del Consejo Técnico Escolar y el taller intensivo de formación continua para docentes de educación primaria. Gracias.